Ya, Claro, ya, ahora ahora sí sí. está grabando, ya, ya, gracias, voy a empezar. Bueno, les Perfecto. decía que es muy importante el diseño curricular por competencias, porque es una aportación muy valiosa e importante en el ámbito escolar, porque nos va a mostrar cómo el enfoque educativo centra su atención en los diferentes procesos del proceso, valga la redundancia, de enseñanza-aprendizaje. Y desde los parámetros constructivistas manifiesta la urgencia por lograr en los estudiantes la transferencia de los conocimientos, no solo a los contextos inmediatos, sino a la vida misma, al presente, y también indica la forma en que vislumbremos las estrategias para el futuro, mediante contenidos que posean un significado de manera integral para la vida, porque las competencias están concebidas para el desarrollo de ese estudiante como el conjunto de esos conocimientos, de esas habilidades necesarias que después se van a transformar en capacidades para que los estudiantes incorporen más fácilmente todas esas desempeños, todas esas capacidades a su desempeño en la práctica laboral, ya en la vida misma, en su entorno, o sea, donde van a precisamente desempeñarse laboralmente, ya sea como técnico, sea como ingeniero, sea como profesional de cualquier rama, o simplemente sea como mano de obra calificada. En este sentido, les propongo contenidos mínimos que vamos a ir desarrollando a lo largo de los 4 encuentros que vamos a tener a partir de esta semana. Los contenidos mínimos van a estar fundamentados en los fundamentos teóricos del currículum, el currículum como programa y programación, las funciones del currículum, la planificación curricular, el docente como planificador curricular, la determinación de necesidades, intereses, potencialidades y aspiraciones educativas para la planificación y diseños curriculares, el análisis de la situación y del contexto y los objetivos del proceso, y los diferentes contenidos que abarca el currículo, la organización de las estrategias de enseñanza y el reto de innovar los procesos educativos en la universidad. Esos son los principales contenidos mínimos que nosotros vamos a ir tratando en el desarrollo de las clases. Como les decía, van a haber 4 encuentros, cada tema va a tener su presentación, va a tener aparte su bibliografía. Tenemos también actividades programadas para que ustedes puedan después consultar esa bibliografía enfocada hacia los aspectos fundamentales que también se la vamos a dar en cada encuentro. Y bueno, cada encuentro, como ustedes conocen, tiene una actividad evaluativa que se evalúa a la semana siguiente. Está muy bien diseñado cuando hoy le vamos a subir esos contenidos para que ustedes los tengan y los puedan ir usando, aparte de, bueno, de la clase grabada. Quería primero compartir con ustedes algo, preguntarles que, qué significa para ustedes el diseño curricular con competencia, cómo lo ven desde su enfoque o lugar de trabajo, porque bueno, me imagino que estén relacionados de alguna manera con la docencia, o sea que deben tener algún conocimiento, algún estudiante que pueda colaborar y explicar algo, decir sus experiencias que tiene sobre el currículo, cómo lo ven. Alguien que me colabore. Doctora, perdón, Magister, buenas noches. Buenas noches. Mónica Covarrubias le habla. Qué gusto. Igualmente, Magister. Bueno, un diseño curricular es la base estructural de la, podríamos decir, la planificación previa a lo que va a ser el proceso curricular en sí mismo, ¿no? Es decir, es la planificación, toda la estructuración de cómo se va a llevar a cabo el proceso curricular posteriormente. Es lo que yo entiendo como diseño curricular. Ya, muy bien. ¿Su idea? ¿Algún otro colaborador? ¿Alguien más?
¿Otro Licenciada. estudiante? ¿Sí? Doctora, muy Sí. buenas noches. ¿Sabe, doctor? Un ratito he salido, no sé si la última parte señaló algo, pero quería hacerle alguna consulta, si hay la posibilidad de que se pueda colocar toda la bibliografía del módulo de las 4 semanas en la plataforma. Sí, porque le voy a ubicar los libros fundamentales que van a estar ya ubicados desde la primera clase. Van a tener. Está bien, gracias, doctora. Vamos entonces, ¿no hay otro estudiante que quiera mostrar sus experiencias? Vamos entonces directamente a la temática que nos Doctora. ocupa. ¿Sí? Buenas noches, le habla Heldy Cárdenas. Bueno, ¿qué entiendo yo de diseño curricular? En realidad, para mí es el elaborar, ¿no? Es la metodología que debemos utilizar para elaborar el plan de asignatura de una materia, ¿no? Y obviamente por competencias es este nuevo enfoque, ya no sobre la base de las metodologías clásicas, sino agregarle este plus que es con estos elementos donde el docente ya no es, no tiene esa mirada clásica de un monólogo con los estudiantes, sino que este diseño de este plan de asignatura va a tener elementos que van a permitir al docente y al estudiante también tener esa interconexión donde el docente se vuelva en un facilitador y se construya saber a partir del saber de los estudiantes y del docente. Muy bien, muy bien. Todos los criterios son muy aceptados. Ya vamos entonces a ver la temática específica de hoy para ir explicando los diferentes contenidos y que nos dé tiempo para darle también las actividades que tenemos propuestas para ustedes. ¿Se observa bien? ¿Se ve bien, por favor? Sí, doctora. Ya, gracias. Vamos entonces al diseño curricular en la educación superior. Vamos a comenzar planteando que el currículum es el conjunto de competencias básicas, generales, específicas y transversales que se concretizan a través de los objetivos, los contenidos, los criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben realizar en un determinado nivel educativo. El currículum responde a 4 preguntas fundamentales. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Sí? Estoy seguro de que se ha equivocado en compartir pantalla, porque estamos viendo un directorio de una de sus carpetas. Momento. Disculpen. Ahora sí. Ya. Ya lo ven ahora. Ahora sí. Ya, disculpen. Les decía que, bueno, el currículum es el conjunto de esas competencias básicas, generales, específicas y transversales que se concretizan a través de los objetivos, de los contenidos, de los criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben realizar en un determinado nivel educativo, sea cual sea ese nivel educativo, que va a responder a las preguntas de qué enseñar, qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a hacer, cuándo es que hay que enseñar esos contenidos y cómo, cuándo y qué vamos a evaluar en esos contenidos. En este sentido, el currículum, bueno, proviene del latín currículum de currere, es decir, correr, que significa carrera. A partir de los años 1918 es un área de teoría e investigación
no puede estar separado de la sociedad. Es un acto político en la emancipación de las clases populares y en el tiempo tiene diversos cambios estructurales, a partir del currículum tradicional hasta, bueno, el currículum por competencias. También significa plan de estudios, significa prácticas y complementos, un conjunto de estudios que realiza una persona determinada. El currículum o pensum, que significa plan de estudio, lecciones para aprender. El diseño curricular se va a referir a esos planes de estudio, a esos programas, incluso a la implementación didáctica que van a tener cada uno de esos programas. En este sentido, podemos citar varios conceptos, diferentes conceptos de currículum, dentro de los que se encuentran proyecto educativo global, que asume un modelo didáctico de enseñanza-aprendizaje relacionado con el contexto social, la ciencia y los estudiantes. Proyecto educativo que norma, conduce y permite evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está orientado a evaluar la formación de personalidad. Es afectivo, cognitivo en un contexto histórico. El currículum va a ser el resultado de una investigación que se concreta en un documento que proyecta, fundamenta y posee enfoques, principios y dirige la ejecución de esas actividades académicas, laborales e investigativas. Orienta modelos metodológicos que permitan la participación de los educandos y las cualidades profesionales respondiendo a exigencias educativas, sociales, productivas. En este sentido, va a tener varias dimensiones: dimensión académica, dimensión metodológica, dimensión laboral, dimensión investigativa y una dimensión de extensión comunitaria. Esa dimensión académica aborda precisamente estudios teóricos, prácticos, con mucho rigor, que permite que los estudiantes puedan tener un reconocimiento y una responsabilidad desde el punto de vista social, abordando aspectos técnicos, aspectos de carácter humanístico, todo lo relacionado con los aspectos pedagógicos y también epistemológicos de las ciencias. Su extensión son precisamente esos fundamentos y esos diferentes enfoques. Los fundamentos son las condiciones necesarias que sirven de premisa para la explicación, o sea, son las bases legales, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y epistemológicas en que va a sustentarse ese currículum, o sea, ese diseño curricular. Los enfoques, bueno, los enfoques son todas las proyecciones que van a darse en el desarrollo del currículum, que cambia y se perfecciona. ¿Para qué? Para dar respuesta a todas las diferentes problemáticas que nosotros tenemos que ver en todo lo que es esa dimensión con carácter académico. También en la dimensión laboral podemos decir que se enfoca en la magnitud que aborda el trabajo a la enseñanza, enseñanza de servicio y especialidades que diferencia una carrera de la otra, que le da el grado de competente. O sea, la dimensión laboral es la que te va a permitir esa diferenciación. Sus extensiones, lógicamente, son la ejecución y los principios. La ejecución está basada es la aplicación práctica, regida por qué, bueno, por todo el conjunto de leyes, por todas las normas, por todos los conceptos, por todas las indicaciones, las resoluciones, las indicaciones, centrada en qué, bueno, centrada en el desarrollo de los objetivos, de los diferentes tipos de contenido, de los métodos y, muy importante, basada también en las TIC. Los principios, bueno, los principios van a estar estrechamente relacionados. ¿Con quién? Bueno, con otro sistema. Se fundamenta en qué? Se fundamenta en lo ideológico, se fundamenta en lo político, integra la profesión en la relación que se establece entre lo que es el estudio y ya lo que va a ser el trabajo. En la dimensión investigativa va a estimular la investigación
de diferentes estudios, exploraciones, sondeos que nos van a permitir a nosotros llegar a qué, al entendimiento de las diferentes cosas. La investigación es el instrumento de las transformaciones. Su extensión es el perfeccionamiento, porque bueno, nosotros investigamos, esa dimensión investigativa precisamente se realiza porque nosotros tenemos la necesidad de investigar, de desarrollarnos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de esa, en el currículum, a través de ese desarrollo de la investigación en las diferentes ramas y conocimientos del saber. El perfeccionamiento van a ser las características de ese sistema y educador para dar solución a los problemas docentes y llevar por el camino a los estudiantes en la búsqueda de ¿qué? La búsqueda de la investigación científica, en la búsqueda del desarrollo científico. ¿Hacia qué? Hacia el mejoramiento humano y adaptación de las nuevas condiciones sociales y tecnológicas dentro de cualquier temática que nosotros vayamos a abordar esa investigación. La dimensión metodológica. Bueno, la dimensión metodológica es la manera en que nosotros vamos a enseñar. Es la manera en que vamos a abordar el desarrollo del currículum. Sus magnitudes son el modelo que vamos a tener en cuenta y el diseño. ¿El modelo dónde va a estar fundamentado? Bueno, el modelo va a estar fundamentado en las estrategias de diseño que nos van a permitir a nosotros la realización de ese proyecto curricular, que se relaciona con qué? Bueno, se va a relacionar con lo científico, se va a relacionar con lo investigativo, se va a relacionar con el ámbito profesional, se va a relacionar con su extensión y también con el protagonismo de carácter individual. Y el diseño, bueno, el diseño lo realiza después de las investigaciones y estudios que van a responder a la realidad de los requerimientos de producción y a los servicios a la sociedad, según esos requerimientos. Y por último, tenemos la dimensión comunitaria. ¿Qué será entonces la dimensión comunitaria? La dimensión comunitaria es la extensión. Es el conjunto de acciones que se desarrollan en una extensión superficial desde un punto de vista social, desde un punto de vista laboral, económico, religioso, ambiental y cultural, que permite que nos va a permitir la interacción con las diferentes entidades económicas y sociales del entorno y su magnitud. Por eso decimos, es la extensión. Y la extensión, ¿qué es? Bueno, es la proyección de las universidades, de los diferentes centros de educación técnica profesional. ¿Hacia qué? Hacia la producción y los servicios. El hacer y sentir de las comunidades, de la cultura, de todas las tradiciones para enfrentar el entorno social y productivo de ese entorno determinado. Hasta aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos entonces a ver lo que es la estructura de la carrera. La estructura de la carrera se diseña en función al tipo de carrera que nosotros vamos a formar, sea de técnico superior o sea de nivel superior. Y según el tipo de profesionalidad, es decir, la aspiración de una sociedad progresista. Caracterización de las estructuras de carrera. Bueno, las estructuras de carrera, existe un vínculo entre todas las necesidades sociales que son resueltas por los profesionales
y lo que es la docencia o lo que es el proceso de formación, que influye en la Licenciada, decisión. ¿Sí? No se, la pantalla de nuevo, licenciada. La pantalla. Ahora sí. ¿Ya? La pantalla. ¿Ya? Ahora sí está bien. Ya. Bueno, les decía que existe un vínculo entre las necesidades sociales que son resueltas por los profesionales y la docencia o el proceso de formación, que influye en esa decisión final de qué carrera se va a desarrollar. En este sentido, tenemos que la carrera es aquel proceso de enseñanza-aprendizaje que en su desarrollo garantiza la formación de un determinado perfil. ¿Qué posibilita? Bueno, posibilita enfrentarse a determinados tipos de problemas profesionales debidamente sistematizados y resolverlos de una manera eficaz, de una manera eficiente. Vamos a ver lo que es la caracterización de la carrera. Se hace sobre la base del modelo o del perfil del profesional de la estructura, carrera en áreas y en años. El perfil profesional es la relación entre los problemas profesionales y el objeto del profesional, que se plasma en ese perfil de la carrera. Los problemas a los que va a enfrentar el egresado, o sea, son sus actuales perspectivas, y el objeto de la profesión, donde se especifica los objetos de trabajo, los modos de actuación, la esfera en que se va a desarrollar, o sea, las esferas de actuación, y el campo de acción de ese profesional. El objeto de estudio de la carrera es el contenido que se precisa por medio de subsistemas, las materias, las diferentes materias, los módulos u otros, que van a garantizar la sistematización de ese plan de estudio donde está la carrera. Se concreta en los objetivos del egresado, las características del profesional que se pretende formar en el estudiante, así como todas las competencias, los sentimientos, las convicciones y en el contexto social. En este sentido, la planificación de la carrera y el plan de estudio debe recoger los datos generales de la carrera, la fundamentación teórica, todo lo que es la fundamentación teórica de la carrera, los problemas a los que va a enfrentar ese egresado, el objeto de la profesión, o sea, los trabajos, los modos de actuación, donde van a desarrollarse una vez que hayan adquirido y hayan vencido todos esos módulos de carrera. El plan de proceso de enseñanza-aprendizaje y los objetivos por años, por grado, donde se precisan los objetivos a lograr por cada año. O sea, que ustedes saben que el currículum tiene todos los años en que se va a ir desarrollando el estudiante. Bueno, esos objetivos que se proponen los docentes van a estar bien definidos por años, por grados. Son muy importantes porque, bueno, esos objetivos van a estar estrechamente vinculados a lo que es el desarrollo de las competencias, o sea, el desarrollo de esas habilidades que va a necesitar ese estudiante. ¿Para qué? Para desarrollar esas capacidades necesarias que le va a ser muy importante a él cuando egrese de esa carrera. O sea, antiguamente los currículos eran un poco tradicionales, o sea, se enmarcaban más en lo tradicional, pero ya sobre los años, a partir de los años 90, mucho más para acá, porque nosotros siempre vamos mucho a lo tradicional, pero ya los enfoques por competencia han ido hacia la modernidad y se requiere un estudiante no solo desarrollando las habilidades, porque cuando nosotros vamos a evaluar a un estudiante en competencia, no solo tenemos que evaluar sus conocimientos, sino también tenemos que saber evaluar esas habilidades que presenta el estudiante. Pero ya en el diseño nos vamos a adentrar un poco más, porque vamos también
a saber esas capacidades que el estudiante va a ir desarrollando. ¿Para qué? Para luego desempeñarse desde el punto de vista social cuando ya egrese de esa carrera. La organización de la carrera, o sea, la organización de la carrera de licenciatura, el número de semanas docentes, un año académico, está aproximadamente entre los 30, 1.200 horas por año aproximadamente, 5.000 horas en 5 años. El contenido está listado en materias que conforman esa carrera. Y las 5.000 horas se van a distribuir en materias en función de la importancia que tengan cada una de esas materias, cada una de esas asignaturas. Los créditos. El crédito, ustedes saben que los créditos son el valor o es la medida de significación que tienen ciertos contenidos en la formación del pregrado. El crédito no es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una cualidad de su importancia que posibilita la formación de una habilidad determinada. Los créditos, un crédito académico es la unidad que mide el tiempo de formación de un estudiante en educación superior en función de las competencias profesionales y académicas que se espera que ese estudiante vaya desarrollando. La utilidad de los créditos académicos es tener un parámetro de comparación entre todos los programas, o sea, los diferentes programas del nivel formativo. La función básica que va a tener el crédito académico es la de ser un referente que nos permite la movilidad de personas con alguna profesión entre diferentes instituciones educativas donde puedan continuar sus estudios o ejercer esa profesión. El crédito académico puede ser considerado como un indicador de la calidad del programa o de los programas educativos. Y un crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas todas las horas académicas. ¿Con qué? Con acompañamiento docente y las demás horas que deba emplear en actividades independientes de estudio, las prácticas que realiza, la preparación para los exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje. Bueno, ustedes saben que el crédito, las horas que está el estudiante frente al docente en este caso son mínimas. Después el estudiante tiene una serie de horas para autogestionarse ese conocimiento con ya las indicaciones que lógicamente le ha dado previamente un docente por la vía que sea. Y también una asignatura o módulo posee 3 créditos. Si el estudiante se ha apropiado de 3 habilidades que le posibiliten resolver tipos o familias de problemas similares, la asignatura también puede tener un solo objetivo, pero si en ella posee 4 unidades, tendrá entonces 4 créditos. El crédito está relacionado a una cantidad de horas lectivas determinadas, que está vinculado al contenido y está vinculado al objetivo o a los objetivos. Vamos entonces a ver las competencias. ¿A qué se refieren las competencias? Se ve, ¿verdad? No, licenciada. No se ve. Así se va a ver. Ya. Ahora sí. Ya. Vamos entonces a ver las competencias. ¿A qué se refieren? Ahora sí. Las competencias, como yo les decía, se van formando como resultado de ¿qué? Del proceso de enseñanza-aprendizaje, de esas capacidades que el estudiante va a ir adquiriendo en la misma medida que va también recibiendo ese conocimiento. Se forma en las estructuras más complejas. La competencia es el final de ese proceso de formación del estudiante, porque la va a desarrollar a través de ¿qué? Bueno, no solo a través del ser, o sea, de todos los conocimientos que va adquiriendo,
a través de cómo va desarrollando esas habilidades, a través del cumplimiento de los objetivos. Y lógicamente después a través del ser, cómo va a manifestarlo, ese desarrollo de habilidades lo va a manifestar a través de las capacidades que va generando. Las competencias es el conjunto de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes que se adquieren o desarrollan mediante experiencias formativas coordinadas, las cuales tienen el propósito de lograr conocimientos funcionales que den respuestas de modo eficiente a una problemática de la vida cotidiana y profesional que requiera un proceso determinado de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, las competencias, como decía Tabón, son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. Porque es muy difícil para los profesores medir esas competencias. La competencia, tenemos formas de cómo medir esas competencias, pero a través de diferentes actividades que el profesor va a ir realizando a través de todo su desempeño docente. Pero es una cosa que es muy compleja para nosotros poderlas ir midiendo, poderlas ir analizando en el transcurso de todos los contenidos que vamos a ir abordando en las diferentes unidades, en las diferentes planes de estudio que nosotros vamos desarrollando. En este sentido, al analizar las competencias, tenemos que son procesos, o sea, son un conjunto de acciones, son complejos porque al ser multidimensional en su organización, en su desempeño, su actuación en la realidad, en la base a la solución de qué, de los problemas, en una dimensión que va a ser afectiva, que va a ser cognitiva y que también va a ser actitudinal, o sea, va a desarrollar actitudes dentro de esos estudiantes y va a ser de idoneidad, porque al resolver problemas como con eficacia, con eficiencia, con efectividad y sobre todo que sea pertinente. Y lo va a hacer en contextos, porque se pone en acción en un campo disciplinar determinado, un campo social y cultural en contextos determinados, donde se va a desarrollar ese estudiante. Y la responsabilidad, bueno, analizar antes de actuar en el campo de la ética. Vamos entonces a ver un cuadro que les traigo para que les sea más comprensible la descripción de la competencia desde el punto de vista de la utilización del desempeño del verbo, del objeto del conocimiento, de la finalidad y de la condición de su calidad. O sea, el verbo de desempeño se hace como un verbo de acción, indica una habilidad procedimental. Se sugiere siempre un solo verbo. Los verbos deben reflejar acciones observables, deben estar en tiempo presente. La descripción por objeto de conocimiento es el ámbito en los cuales se va a generar la acción, o sea, se refiere al contenido. El ámbito contenido sobre el cual va a recaer esa acción debe ser identificable y muy comprensible por quien lee esa competencia, para darnos cuenta de qué se quiere con el desarrollo de esa competencia. La finalidad es el propósito que nosotros tenemos, el propósito de la acción que vamos a desarrollar. Puede haber una o puede haber varias finalidades. Se sugiere que esas finalidades sean de carácter general. Y bueno, por último, la condición de calidad. Cuando decimos la condición de calidad, nos referimos al conjunto de esos parámetros que buscan asegurar la calidad de la acción o de la actuación. No se detalla, se coloca a nivel general. Cuando cuando vamos a analizar las competencias, tenemos 4 niveles de competencia. Tenemos competencias básicas. Las competencias básicas son comunes a todos los títulos del mismo nivel de manera diferenciada para los títulos que son de grado y los títulos que son en este caso de máster. Y tenemos también competencias transversales. Las competencias transversales van a ser comunes a todos los títulos de una misma universidad y se refiere a los valores. Las competencias generales. Las competencias generales son comunes a todos los títulos de una universidad, pero adaptadas al contexto específico de cada uno de esos títulos.
y el desarrollo o el nivel de competencia específica propias del título y orientadas a la consecución del perfil específico del egresado, o sea, orientada a la especialidad de la carrera. Las competencias, vamos a ver esas características. ¿Dónde encontramos las competencias? Bueno, las competencias están dentro del perfil profesional de egreso. Los componentes de esa competencia, los verbos del desempeño, el objeto de conocimiento, una finalidad, o sea, la finalidad que tiene, la condición de la calidad y los diferentes modos de actuación. Ahí nos referimos a los componentes. Tenemos que en didáctica de la educación superior, la competencia está estrechamente vinculada al objetivo general. O sea, responde al cumplimiento de ese objetivo general y a el cumplimiento también de los objetivos específicos. O sea, esas tres están estrechamente vinculadas, estrechamente unidas, porque cuando decimos competencia, incluye el objetivo general y también incluye los objetivos específicos. Las competencias, como yo les decía, van a abordar esas competencias básicas, las competencias transversales, las competencias generales y las competencias específicas. Y todas ellas van a responder a esos objetivos generales y a esos objetivos específicos. En cuanto a las competencias básicas, la competencia básica realiza análisis y síntesis de la problemática educativa en los diferentes contextos académicos y profesionales en función al avance de las diferentes tecnologías y los conocimientos e interacción con el mundo físico, social, cultural y artístico de una determinada sociedad. Las competencias son transversales porque desarrolla el respeto y la solidaridad en las diferentes situaciones y áreas de estudio, la inclusión y resolución de las problemáticas de relevancia social, de las prácticas educativas y del uso de las tecnologías aplicadas desde las perspectivas de igualdad entre hombres, mujeres en el ámbito laboral para transformar los conocimientos en un comportamiento humanístico. Las competencias generales aplica diversas estrategias. Pueden ser didácticas, pertinentes, en diferentes situaciones del ámbito de la educación, haciendo un análisis en base a los conocimientos y las diferentes corrientes pedagógicas para poder detectar todos los problemas educativos y también los factores sociales que van incidiendo en el desempeño docente. Las competencias específicas van a generar y desarrollar propuestas de políticas y acciones de intervención y mediación socioeducativas en diferentes contextos, de acuerdo a los modelos pedagógicos, cognitivos, emocionales y afectivos, con la finalidad de ¿qué? De favorecer la integración de todas las personas y los diferentes grupos sociales e impulsar el desarrollo y la innovación dentro del ámbito institucional. El objetivo general, en este caso, el objetivo general lo que hace es aplicar metodologías educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del desarrollo de un proyecto de investigación a fin de ¿qué? Bueno, a fin de determinar y definir los problemas, de formular las hipótesis, de recolectar datos, de inferir conclusiones, de experimentar, de analizar los diferentes resultados. El objetivo general va en función de lo que queremos alcanzar. Y los específicos, conocer las diferentes teorías de aprendizaje
mediante las lecturas, las posturas de diferentes autores correspondientes a los enfoques educativos, analizar la psicología desde el ámbito educativo, mediante el análisis del estudio del comportamiento de los individuos, del comportamiento de fenómenos que inciden en la conducta social, cultural, ¿a través de qué? A través de la ética profesional. Registrar también los datos estadísticos de forma cuantitativa, de forma cualitativa, de la educación boliviana, a partir del conocimiento de nuestra realidad regional, nacional y latinoamericana. En este sentido, podemos decir que la facultad, la capacidad y la competencia están también estrechamente vinculadas. La facultad en una competencia es el soporte físico-fisiológico para la ejecución de los diferentes procesos. La capacidad se va a basar en el desarrollo, o sea, se desarrollan durante el aprendizaje, al igual que las habilidades, pero va a ir en lógicas distintas. La facultad, ¿qué será la facultad? Es el poder, es el derecho, es la actitud o la capacidad para hacer algo. Se refiere a la capacidad o la potencialidad que alguien tiene para realizar una determinada acción. Ejemplo, el equipo tiene la facultad de cambiar la historia en los próximos partidos. El gerente no cuenta con la facultad necesaria para desarrollar el nuevo plan de negocio. Por otra parte, una facultad es una subdivisión de una universidad que corresponde a una cierta rama del saber. En la facultad tenemos varios ejemplos. Así un médico tendrá la facultad de diagnosticar y de prescribir un tratamiento y medicamentos a un paciente. El abogado, por su parte, estará facultado para asistir en la defensa de aquella persona que le demande su representación legal. Ahora, la capacidad es la sistematización de varias habilidades debidamente dominadas en la práctica y por consecuencia la solución de problemas complejos. La capacidad es la potencialidad funcional para ejecutar determinadas acciones complejas. La capacidad es el resultado del aprendizaje de las habilidades. Por eso les decía, cuando nosotros impartimos clases, damos conocimiento para el cumplimiento de determinado objetivo, ese objetivo tiene que estar en correspondencia con las competencias, con el desarrollo de esas habilidades. ¿Para qué? Para desarrollar la capacidad como resultado del aprendizaje de esas habilidades. Las capacidades van conformando o modificando la formación de las habilidades. La capacidad está influenciada por la subjetividad del estudiante en relación a su objeto de estudio. Las capacidades no parten de cero. Las personas siempre tienen condiciones internas que producen su aprendizaje más fácil que otros. Nosotros en nuestro desempeño diario desarrollamos ciertas habilidades. Algunas de esas habilidades las desarrollamos de mejor manera que otras. Y así sucede igual con el desarrollo de esas capacidades. Tenemos capacidad para ciertos asuntos o para entender ciertos aspectos de la realidad, pero no así para entenderlos todos por igual. Así es que, entendido, ese es el concepto fundamental de lo que es el desarrollo de las competencias, o sea, el desarrollo de la capacidad en las competencias. La habilidad, ya también me refería a ello, se logra a través de las reiteradas acciones en función al contenido, como les decía, que se va formando en el sujeto. Es el resultado de la ejecución de las tareas por el estudiante. Es la acción dominada que se lanza
durante la instrucción, o sea, durante el conocimiento que va adquiriendo ese estudiante, y toma en cuenta las capacidades psíquicas del sujeto. Lo fundamental está en la lógica, en el ordenamiento del objetivo de la ciencia. En este sentido, el diseño curricular abarca 5 aspectos fundamentales. Abarca los fundamentos metodológicos, la fundamentación del currículum, el perfil que va a abarcar el profesional, la organización y todo lo que es la estructuración desde el punto de vista curricular. Y por último, muy importante, todo lo que va a ser la evaluación curricular. Tenemos también las dimensiones de la planeación educativa. En la planeación educativa tenemos la dimensión prospectiva. La dimensión prospectiva abarca lo que es la dimensión política y lo que va a ser la dimensión técnica. Y la dimensión cultural, que engloba y abarca todo lo que es la dimensión desde el punto de vista social. Las bases de la planeación, bueno, las fases de la planeación son el diagnóstico que nosotros realizamos cuando vamos a hacer una planeación, el análisis del problema, o sea, de las diferentes problemáticas, el diseño ya y la evaluación de esas acciones que vamos a desarrollar, la implementación de esa planeación y por último también la evaluación de esa planeación. Vamos a ver las diferentes concepciones de lo que es el diseño curricular. El diseño curricular es un proceso y el currículum es la presentación de una realidad determinada, resultado de dicho proceso planteado por Arredondo. El diseño curricular es una respuesta no solo a los problemas de carácter educativo, sino también a los de carácter económico, político y social, planteado por Díaz y Barriga. Y tenemos también que debe actuar sobre la realidad y no solo describirla. Debe comprometer al investigador con la necesidad de mejorar el sistema educativo a través del análisis de subobjetivos, recursos, procesos, resultados y del contexto en el cual está inmerso el sistema. La estructura curricular debe reflejar las relaciones internas de la estructura de una disciplina y afirma que son 3 las fuentes del currículum: los que aprenden, la sociedad y las disciplinas con respecto a los que aprenden, o sea, los estudiantes. Se debe considerar sus necesidades e intereses de la sociedad, planteado por Jones. Bueno, hasta aquí porque ya he hablado mucho. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Doctora, buenas noches. Buenas noches. A mí me hubiera gustado que nos haga un ejemplo con alguna asignatura para que podamos tener más claro la idea, porque seguramente también la actividad va a consistir en que nosotros podamos implementarla en una asignatura, ¿no es cierto? Sí, bueno, en eso más o menos va a consistir la actividad, pero no en una asignatura. Ahora después le voy a decir le voy a dar la muestra de las actividades, le voy a sugerir las bibliografías que van a estudiar para que puedan responder las diferentes actividades que vamos a ir desarrollando. Y por último, la actividad evaluativa. Ya, yo le decía eso porque realmente a mí me interesa poder, una vez terminado este módulo, poderlo poner en la práctica y a poderlo implementar en mis asignaturas. Por eso le pedía si podíamos hacerlo un poquito más práctico y podíamos Ya, hacer lo una asignatura vamos a de su hacer. gusto. Si no nos diera tiempo hoy poner el ejemplo, lo vamos a hacer, lo vamos a iniciar en la próxima clase. Vamos a iniciar precisamente con el debate de un ejemplo. La Muchas próxima gracias. clase lo vamos a utilizar la primera parte de la clase para iniciar con un ejemplo y después ustedes me van a dar el criterio de lo que van a ir haciendo, de ustedes, la actividad que se les dejó a ustedes
indicada y ahí vamos a ir conformando todo lo que es ese ejemplo para que a ustedes les sea más fácil. Muchas gracias. Les quería entonces sugerir, les voy a mostrar las actividades, son 3 actividades. Hay un material de apoyo para los diferentes talleres de diseño de los programas de las unidades curriculares, muy bueno, de un colectivo de autores que yo se los voy a subir a la plataforma, donde ese programa abarca algunas definiciones del programa instruccional, o sea, da las instrucciones para lo que es la unidad curricular que nos ofrece la literatura especializada. Es un documento que indica con precisión las diferentes etapas y los elementos del proceso instruccional. También se dan varios enfoques de lo que es el currículum por competencia en sus diferentes dimensiones orientadoras para lo que es el diseño ya específico de los perfiles desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de las diferentes acciones didácticas que se ejecutan. También ese documento nos facilita el programa de cada unidad curricular, o sea, lo que es la asignatura así concebido, no simplemente como un plan de trabajo para el profesor, es fundamental, o sea, un plan de acción para el estudiante que va a propiciar la autodeterminación y esa lucha contra la dependencia excesiva de lo que es las vivencias presenciales, o sea, de la clase tradicional y del profesor. El mismo informa al estudiante sobre aspectos diferentes, o sea, a través de los logros, alcanzar a través de la experiencia que le va brindando la unidad curricular y su relación con las competencias expresadas en el perfil académico de ese profesional, le va a dar la responsabilidad del profesor y la responsabilidad del alumno. También los va a dotar de todos esos recursos y los medios básicos para alcanzar los objetivos y las diferentes condiciones y niveles de exigencia de la evaluación, disminuyendo de esta forma la incertidumbre y la sorpresa. Ese documento también presenta diseño de los programas de las unidades curriculares, cómo es que se debe presentar los elementos que debe contener el programa de la unidad, donde se van a identificar cuáles son esos elementos, a partir de qué, a partir de, bueno, de la institución, a partir de la dependencia donde se va a desarrollar ese currículo, el nombre que va a tener esa unidad curricular, los códigos que son según la universidad, la ubicación donde va a estar ubicado el plan de estudio, o sea, el área, el eje, el semestre que corresponde, el nombre de ese profesor o de los profesores que van a trabajar ese currículo, la ubicación donde va a estar ubicado, el horario de la unidad curricular, los números de horas que van a tener esa unidad semanales o, bueno, o totales, la distribución de todo lo que va a ser las horas clases, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, el periodo académico y, bueno, otros aspectos que se quiera señalar de ese perfil. Para elaborar un currículo, nosotros tenemos que primeramente presentar o tener esa justificación para la asignatura. O sea, los elementos del diseño curricular tenemos que tener muy en cuenta la concepción de la asignatura con relación a la concepción educativa y de la universidad en que se va a desarrollar. O sea, la presentación tiene que llevar todo eso previsto. Tiene que tener en cuenta el modelo curricular que nosotros vamos a abordar. Tiene que tener en cuenta todos los problemas sociales que va a atender ese egresado. La definición del objeto de trabajo también tiene que tener en cuenta todo lo que es el basamento legal de la profesión, que aborda la profesión que se va a desarrollar. Tiene que tener en cuenta el origen y la evolución de la profesión, la fundamentación científica, el perfil, lo que va a ser el perfil del estudiante, lo que va a ser con posterioridad el perfil del egresado, enunciado en competencias profesionales. Va a tener los objetivos educativos o los objetivos generales de la carrera. También va a tener la ubicación de las diferentes asignaturas que va a tener ese currículo, o sea, el área de la asignatura, el eje fundamental y los diferentes semestres
va a tener la relación con otras asignaturas, va a tener los prerequisitos que tiene cada una de las asignaturas y va a tener todas las características de la asignatura, o sea, las características desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista ya especializado, desde el punto de vista de la teoría, desde el punto de vista de la práctica. Ya cuando nosotros vamos a desarrollar los objetivos de la unidad curricular, o sea, la unidad curricular, esos objetivos de la unidad curricular van a ser el punto de partida. ¿Para qué? Para el diseño del sistema de los objetivos instruccionales. Para esto se debe tener en cuenta esos o los objetivos generales intermedios, o sea, los opcionales y los específicos. Se va a tener en cuenta la claridad de ese enunciado en la relación con otros, la relación con los objetivos que son propiamente educativos o generales de la carrera y con los del perfil del egresado, o sea, las competencias que nosotros vamos a ir desarrollando y los indicadores de logro de cada uno de esos objetivos educativos. La interdependencia también de los objetivos y los procesos del pensamiento, así como la factibilidad del logro, o sea, la factibilidad para nosotros poder desarrollar esas competencias. Las competencias declaradas en el perfil académico, lógicamente, van a tener indicadores de logro. O sea, son aprendizajes o logros complejos que integran aspectos de carácter cognitivo, procedimentales y actitudinales. Y cuando vamos a hacer el indicador de logro, es el enunciado evaluativo de la calidad de ese resultado. O sea, se va a referir a los aspectos esenciales en que nosotros vamos a ir desarrollando esas competencias. En este sentido, nosotros se sugiere que la elaboración de las competencias dentro del perfil curricular, se sugiere la elaboración de esas competencias a través de la metodología siguiente, o sea, a través de la identificación de conocimientos, el saber y lo conceptual, del desarrollo de las actitudes y de las diferentes disposiciones y las conductas observables que va a ser el hacer de esos conocimientos. También redactar las competencias teniendo presente que los elementos básicos de una competencia son precisamente el verbo de acción conjugado en presente. Ejemplo, realiza, escribe, ejecuta, elabora. Se podría especificar también algunos aspectos a tener en cuenta en el logro, o sea, los recursos, los contextos y todas esas herramientas. La reacción debe ser sencilla, comunicable, contentiva de la esencia del desempeño académico profesional. Y no hay un número predeterminado de competencias e indicadores de logro. Lo que se recomienda es no hacer de su cantidad el fin del proceso de sistematización, o sea, presentando un número excesivo, que sean las que tienen que ser, o sea, según el logro que nosotros queremos alcanzar. El desarrollo de la secuencia instruccional por unidad se complementan los elementos que permiten aplicar el proceso de acción didáctica ya en el aula, donde va a estar, nosotros vamos a utilizar, partiendo de la asignatura que se va a tomar de ese currículo, vamos a ver la unidad, o sea, en la unidad solo si el programa está organizado en unidades, los objetivos específicos van a ser los logros específicos de la unidad o del tema y develan las intenciones educativas que nosotros vamos a tener. Los contenidos, bueno, los contenidos son el apoyo conceptual, que pueden ser organizados en las diferentes dimensiones del saber. Van a ser cognitivos, que son el saber, los procedimentales, de procedimientos, que son el hacer, y las actitudes, que van a ser el ser. Esas estrategias instruccionales van a contemplar las diversas acciones que orientan el desarrollo del proceso, reflejan la concepción educativa que se materializa en el curso. Y los recursos instruccionales, todo medio a ser utilizado en la acción didáctica. Y el tiempo, bueno, la distribución del tiempo del proceso instruccional ya como tal. Y los aspectos que se deben considerar al diseñar la secuencia instruccional, bueno, va a ser la concepción educativa, que va a ser la formación humana integral, el perfil del egresado, o sea, las competencias, los indicadores de logro, la relación con otros objetivos, con otros contenidos, las estrategias y los recursos. Y el proceso del pensamiento, la factibilidad y el acceso. También la relación teórica práctica en las actividades planificadas
la transversabilidad en el logro de las competencias y el tiempo instruccional. Y ya el plan de evaluación de los objetivos del programa y el proceso, que van a estar dados a través de qué, a través de los indicadores del logro, de los objetivos específicos del contenido, de las estrategias o recursos propios para la evaluación y la ponderación final. En este sentido, nosotros queremos proponerle el libro de diseño curricular el libro de diseño curricular está muy bien logrado, va a estar en su plataforma. La antología Chihuahua, febrero del 2006. Tiene múltiples contenidos muy importantes y que están desarrollados de una manera muy clara. O sea, da todo lo que es los conceptos de currículum, la evaluación educativa y curricular, el currículum como selección natural y teorías y modelos, el diseño del currículum y el diseño de la enseñanza, los fundamentos, la evaluación de las necesidades, los componentes del currículum, los dilemas en torno a la definición de los contenidos, un esquema para el diseño de la práctica. Hay un esquema muy bien logrado, el diseño de la práctica. Hay una metodología de la enseñanza y las funciones de la evaluación para las diferentes audiencias receptoras de los resultados. Y también va a estar el diseño curricular basado en normas de competencia laboral. Todo lo que es los conceptos y se orienta, se hace una orientación metodológica con un carácter muy novedoso. Les recomiendo este libro que van a utilizar para el desarrollo de 3 actividades fundamentales, que no son actividades de carácter evaluativo, sino van a ser actividades para que ustedes puedan profundizar en el desarrollo del conocimiento de esta temática, que como ustedes ven tiene una base conceptual demasiado fuerte y que hay que ir analizando paulatinamente. En este sentido, se ve la acción de la actividad. No, 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 doctora. Ya, vamos a poner. Sé lo que pasa que no quiere subirla. Ahora sí. Aquí tenemos la actividad número 1. Ya les decía que les sugería ese libro, que lo van a tener a partir de hoy en la plataforma. Aquí tenemos esta primera actividad donde les sugiero unas preguntas. Dice, ¿cuál es el logro de la unidad curricular o programa de la unidad? Un programa de unidad curricular, ¿qué intención tiene? Redacte una definición de unidad curricular. ¿Qué sentido cobra el enfoque del currículum por competencias? ¿De qué le informa el programa de cada unidad curricular al estudiante? ¿Qué elementos van en la justificación de la asignatura? ¿Cómo deben ser los objetivos de la unidad curricular? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué procedimientos debe hacer? ¿Cómo debe ser, actuar y estar? En el desarrollo de la secuencia instruccional por unidad, ¿qué se debe tomar en cuenta? ¿Qué aspectos se debe considerar al diseñar la secuencia instruccional? En la metodología para elaborar el plan de evaluación, ¿qué se debe tener en cuenta? Esa es una primera actividad que le estoy sugiriendo. Hay una segunda actividad los fundamentos teóricos metodológicos. Ahí, de acuerdo a IORREL 1980, que es planear, van a tener la bibliografía, van a tener los fundamentos teóricos metodológicos de la página 2 a la página 40.
indique las 5 dimensiones de la planeación educativa, las dimensiones técnicas de la planeación educativa también, las dimensiones políticas de la planeación, por qué la dimensión prospectiva. Esto no es para que ustedes lo hagan, o sea, lo desarrollen todo, es para que ustedes, para orientarle el estudio a ustedes, para que ustedes vean en esa bibliografía los aspectos que necesitan observar para que no se pierdan. Indicar las 5 fases de la planeación universitaria en base a qué supuesto se debe realizar. Brevemente explique las diferencias entre el supuesto axiológico y el supuesto futurológico. De acuerdo a la Taborga, existen 10 etapas de la planeación universitaria. ¿Cuáles son? PINEC afirma que una descripción completa del currículum tiene por lo menos 3 dimensiones. ¿Cuáles son cada una de ellas? De la lectura de las concepciones del currículum, elabora un concepto, que es el diseño curricular, y explicar brevemente las 4 fases del desarrollo curricular que propone Arredondo. En las tendencias de investigación del diseño curricular se obtienen resultados más sobresalientes de este estudio y cuáles son. Y dentro de los orígenes y fundamentos de las teorías curriculares existen 5 categorías, explicar, bueno, cada una de ellas. Esas son las actividades que les voy a subir también a la plataforma para que ustedes puedan ver y puedan dirigirse el estudio, para que así les sea más fácil responder la actividad evaluativa, aunque la actividad evaluativa que yo les voy a dejar para su evaluación no va a tener mucha complejidad. No va a tener mucha complejidad porque precisamente va a estar en función de el currículum que ustedes manejaron durante la carrera o algún currículum que ustedes tengan a mano, o sea, que trabajen o que puedan desarrollar en el centro donde ustedes se desempeñen. También les voy a recomendar la metodología del diseño curricular para la educación superior de Frida Díaz. Esta metodología es muy importante y se hace un análisis muy detallado de todo lo que es el diseño curricular. Dice que los objetivos de este texto del lector, o sea, el lector le va a ser muy fácil porque va a analizar todo lo que son las aportaciones teóricas metodológicas en el campo de la teoría curricular y va a poder explicar fácilmente, una vez leído, todo lo que es los principales fundamentos del currículum y sus diferentes metodologías. Se los voy a dejar también en la plataforma. Hasta aquí, alguien que quiera aportar algo, alguien que trabaje directamente con un currículum en su universidad o en su centro de estudio. ¿Quién me puede decir cómo es que ve el currículum? ¿Cómo es que ve las competencias a través de la formulación de los diferentes objetivos? Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo tengo una consultita. Quisiera, por favor, si me puede aclarar la definición conceptual de competencias, de facultades, de capacidades y habilidades. Habíamos dicho que en las competencias, o sea, como características tenían la facultad, la capacidad y la competencia. Habíamos dicho que la facultad dentro de las competencias es el soporte psicofisiológico para la ejecución de los procesos, ¿verdad? Y que la capacidad se desarrolla durante el aprendizaje, al igual que esas habilidades que se van alcanzando, pero lógicamente van a ir a actuar de formas diferentes. La facultad es el poder que yo tengo, el derecho, es la actitud,
o la capacidad para hacer algo. Yo tengo facultad para calificar los exámenes finales. Se refiere a la capacidad o la potencialidad que alguien tiene para realizar una determinada acción. Por otra parte, en una facultad es una subdivisión de una universidad que corresponde a una cierta rama del saber. O sea, dentro de la universidad está la facultad. O sea, le explicaba eso. Pero también tiene varios significados desde el punto de vista. Ahora, pero desde el punto de vista de las competencias, habíamos dicho que la capacidad es la sistematización de varias habilidades debidamente dominadas en la práctica y por consecuencia era la solución de problemas complejos. La capacidad es la potencialidad funcional que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para ejecutar determinadas acciones complejas. Yo les decía aquí que cuando nosotros nos proponemos los objetivos, nosotros nos proponemos los objetivos de conocimiento en una clase determinada. Pero ahora vamos hacia más, nos proponemos el cumplimiento de ese objetivo, pero por competencia, porque no solo queremos desarrollar en ese estudiante habilidades, queremos que esas habilidades desarrollen las capacidades necesarias para que ese estudiante, cuando egrese de la carrera, pueda desempeñarse, tener la capacidad total de su desempeño. No solo nosotros le desarrollamos las habilidades, sino que también vamos a ese desarrollo de las capacidades. Por eso le digo que es la potencialidad funcional para ejecutar determinadas acciones de carácter complejo. Es el resultado del aprendizaje de esas habilidades. Yo voy a desarrollar mis capacidades en dependencia de esas habilidades que yo tengo, que yo voy desarrollándome según el conocimiento que voy adquiriendo en la práctica diaria, en la práctica en que yo estoy recibiendo un determinado contenido, un determinado conocimiento por parte de ese docente. Voy a ir desarrollando mis habilidades y a su vez voy teniendo capacidades para modificar esa formación de esas habilidades. La capacidad está influenciada, ¿por qué? Por la subjetividad. Es algo subjetivo, algo que no vemos. La subjetividad del estudiante en relación con el objeto de estudio. ¿Cómo la comprobamos? Bueno, en el desarrollo, en la parte práctica, en el desarrollo ya de las habilidades que tenga ese estudiante para desarrollarse, para desarrollar una determinada profesión. Las capacidades no parten de cero. Las personas tienen condiciones propias, condiciones. Nosotros a veces tenemos capacidades para ciertas cosas, pero capacidades desde el punto de vista limitado. A lo mejor no somos tan buenos en matemáticas. No tenemos, desarrollamos habilidades porque nos la dan para hacer un ejercicio de matemáticas, pero no tenemos la suficiente desarrollo de capacidades para poderlo resolver prontamente. Y sin embargo, a lo mejor en otra asignatura, en expresión oral, tenemos habilidades para desarrollar la expresión oral, tenemos habilidades para desenvolvernos en este campo. ¿Entiendes? ¿Se entendió? Sí, a ver, las habilidades uno las puede tener innatas, pueden nacer con habilidades, después puede adquirir capacidades o al revés. Bueno, las habilidades no, yo pienso que las habilidades no nacen innatas. Las habilidades también se desarrollan en el proceso docente educativo, porque ningún ser humano nace ya con habilidades. O sea que las habilidades no son innatas, o sea, se desarrollan. Yo desarrollo ciertas habilidades y después voy a desarrollar con mis capacidades. O sea, la habilidad se logra a través de ¿qué? A través de las acciones, en función al contenido que se va conformando en el sujeto con ese conocimiento que yo le voy dando. Es el resultado de la ejecución de las diferentes tareas por el estudiante. Es la acción dominada que alcanza durante la instrucción. Durante toda mi instrucción yo voy desarrollando habilidades. Habilidades en diferentes tipos de conocimiento que voy adquiriendo. ¿Para qué? Para después mostrarlas en mis capacidades. ¿Sí? ¿Se entiende? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Por favor, me corrige si estoy equivocado en estos
conceptos en base a lo que usted nos ha estado explicando. Es probable que a un estudiante durante el proceso enseñanza-aprendizaje va adquiriendo habilidades y este mismo, con las habilidades que va adquiriendo, repitiéndolas en forma sistemática, llega a desarrollar capacidades. Una vez que tenga las capacidades, es un ente rector que le faculta poder ejercer lo que ha aprendido en el desarrollo, el desempeño de su profesión. ¿Es así o me equivoco? muy bien, exactamente como usted lo ha explicado. Muy bien, Muchas gracias. muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que me diga la experiencia que tiene en la universidad donde se desempeña, en la asignatura que imparte? ¿Cómo ve esto del desarrollo de las habilidades y también de potenciar un poco esas capacidades para la práctica posterior? A ver quién me puede colaborar hablándome de esto. Estoy segura que hay aquí estudiantes muy capacitados, con mucho nivel de conocimiento, con desarrollo de muchas habilidades y muchas capacidades. ¿Alguien? Por favor. ¿Quién participa? ¿Nadie quiere participar? Vamos. Estoy esperando que alguien me colabore, que alguien diga algo. Buenas noches, doctora. No he tenido la oportunidad todavía de ser docente, pero tengo, no sé si usted puede corregirme, tengo la idea de que nosotros debemos formar ese currículo desde identificar las habilidades de un estudiante para después formarlas haciendo mediante métodos, técnicas y todo lo demás, haciendo ese perfil profesional que pueda ser evaluable para que posteriormente o sea, termine siendo un profesional competente para el servicio a la sociedad. No sé si estoy bien. Está muy bien, está muy bien. Dígame, si nosotros formamos ese currículum, no se podría identificar, digamos, identificar esto en una institución, o cómo se podría hacer, o directamente es el docente el que debe plantear, digamos, esto del currículum. Sí, porque mira, por ejemplo, hay una metodología para el desarrollo de los currículos en lo que son las universidades o lo que son las escuelas, las instituciones. Cada universidad, cada escuela tiene su currículum general. El currículum general es el que abarca todas las diferentes carreras, ya sea de ingeniería, ya sea de ciencias sociales. Ahora hay diferentes currículums de lo que son las diferentes especialidades. La carrera de ingeniería, por ejemplo, va a tener un currículum con su fundamentación, va a tener la fundamentación teórica de que por qué importancia tiene esa carrera, para qué nosotros vamos a usar esa carrera. Tiene un sistema de objetivos según las diferentes asignaturas que va a incluir
porque cada carrera en su diseño curricular tiene su diseño de asignatura. Las asignaturas que van son de carácter general, las asignaturas que son específicas ya de la especialidad con su programación, el perfil de cada uno de ellos, las horas clase. Cada una de esas clases a la vez se van a conformar con todo lo que son los objetivos, o llámese competencia, si queremos formar la competencia, porque bueno, en el enfoque tradicional, antiguo, nosotros solamente teníamos el currículum por objetivo. El objetivo es el que cumple el aspecto de ese currículum, ya sea en general o sea en lo particular. Ahora nosotros formamos por objetivos, pero objetivos para desarrollar esas competencias, o sea, para el desarrollo no solo del nivel de conocimiento, sino del desarrollo de esas habilidades de que hablamos, del desarrollo de esas capacidades que hablamos de los estudiantes, para ya desarrollarse a su egreso en el entorno en que ellos van, en la empresa en que ellos van a trabajar, si es un ingeniero en la obra, si es un arquitecto en su obra de arquitectura, y bueno, si es una carrera de humanidades, en su carrera de humanidades. Y lógicamente esos objetivos, les decía, esas competencias van a estar encaminadas o bien al desarrollo de la carrera o específicamente si es a la asignatura. Ahí también van a tener sus métodos, cómo es los métodos que yo voy a utilizar para desarrollar en ese currículum las habilidades de ese estudiante. Voy a tener la metodología, mi metodología, que es cómo yo voy a hacer cómo voy a aplicar mis métodos, qué instrumento yo voy a utilizar para aplicar esos métodos que me ayuden a mí a tener una visión clara de el conocimiento que yo voy a impartir, ya sea en el desglose de carrera o sea ya propio en el currículo de la asignatura específica que voy a impartir en el aula. En la asignatura específica, cuando yo tengo el currículum de mi asignatura específica que voy a tener en el aula, voy a tener toda la fundamentación, voy a tener mis objetivos bien definidos, voy a tener mi sistema de métodos y la metodología que voy a aplicar, así como los instrumentos y el desarrollo de mis clases, como es que yo la voy a programar también para el cumplimiento del desarrollo de esas competencias hacia el logro de esas habilidades y capacidades que posteriormente yo voy a formar. ¿Entienden cómo es el mecanismo? Entonces, después, si ustedes quieren un ejemplo concreto de una asignatura determinada, de una carrera determinada, lo podemos ver. Ese es el enfoque general que tiene el currículum. Los currículos por lo general son currículos muy abiertos. ¿Para qué? Que nos permitan modificar, que nos permitan la creatividad, o sea, involucrar actividades, otras actividades. Si lo cerramos, si es un currículum cerrado, no tenemos esa oportunidad. Y otra característica que también van a leer en la bibliografía es la interdisciplinariedad de los currículos. Se van a relacionar unos con otros. Si es el currículum de asignatura dentro de una carrera, van a estar todas muy vinculadas. ¿Para qué? Para precisamente, para yo desarrollar esas capacidades, esas habilidades y esas capacidades posteriores de los estudiantes. Lógicamente, yo tengo que hacer un trabajo interdisciplinar. ¿Para qué? Para todo el mundo tener una lógica, tener el desarrollo de algo, pero en específico. ¿Alguien que quiera decir algo más? ¿Alguien que quiera su experiencia? Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Le habla Noé Ramírez desde Oruro. Muy buenas noches. Bueno, como decía mi compañera anteriormente, no, yo tampoco he tenido la experiencia de todavía realizar docencia, pero sí entendía que eso del currículum es bastante importante, ¿no es cierto?, en las unidades académicas. Pero bueno, también he entendido que es muy complicado realizarles cambios. O sea, digamos, yo como ya terminando la maestría, yo puedo elaborar un currículum para, digamos, la institución, la Universidad Técnica de Oruro, una suposición para la carrera de comunicación social, ¿no? Entonces, he sabido que, bueno, es un poco complicado porque tiene que pasar por muchos estudios, etcétera, y también muchos análisis, ¿no? ¿Qué nos recomendaría para que nosotros quizá podamos impregnarnos un poco más y podamos realmente, no sé, tratar de que ese currículum que nosotros podamos elaborar, pues sea analizado y aceptado, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomendaría, doctor, según lo que dijo? Muchas gracias. Bueno, yo les decía anteriormente que el currículum es una cosa muy importante. No consigo ninguna universidad, ningún docente
que pueda impartir clases si no tiene el diseño curricular de la carrera o el diseño curricular de su asignatura, porque lógicamente es donde están establecidas las bases para poder impartir correctamente los conocimientos que el estudiante necesita. Pienso que sí, ustedes tienen que desarrollar finalmente una investigación desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la metodología de la investigación. Van a desarrollar una actividad investigativa final, pudiera ser una línea de investigación de su actividad final. Usted pudiera trazar una estrategia para el desarrollo curricular en esa unidad donde trabaja, o proponer para alguna universidad específica una estrategia curricular para una carrera determinada, considerando que los documentos que existen en la actualidad no aportan lo suficiente o no tienen elementos necesarios y suficientes para esa carrera. Lo puede hacer muy bien. De todas formas, yo les di una rica y extensa, o le vamos a subir una rica y extensa bibliografía donde ustedes pueden aprender mucho más de lo que es el currículum. Les decía que es algo complejo, porque un currículum es el documento normativo, el documento rector por el cual nosotros nos vamos a regir para el cumplimiento final de una carrera, para el cumplimiento final de una asignatura. Y es algo con mucha base conceptual. Y es necesario que, bueno, ustedes profundicen, autogestionados el conocimiento, después profundicen en la bibliografía para que finalmente la actividad que yo hoy les voy a dejar no es una actividad complicada, no se asusten, porque ustedes a veces se asustan un poco con las evaluaciones. Yo les decía a mis estudiantes que también estoy dando un módulo de metodología de la investigación en otra de las maestrías de ustedes. Les decía a mis estudiantes que no hay idea más dicha, que todas las ideas en educación son bienvenidas y que es muy importante hacer las cosas. A veces pensamos que lo que hacemos está mal hecho y no para nada. Las actividades hay que hacerlas y tratarlas de hacer con calidad, pero cualquier idea de usted es una idea que es bien correspondida. Y en ese sentido yo siempre le pido a mis estudiantes que si no pueden hacer algo, que si no han alcanzado el objetivo, porque en 2 horas no se puede dar todo lo que se necesitaría conocer de diseño curricular, de la base conceptual para que ustedes puedan hacer una actividad. Pero bueno, ya lo vamos a desarrollar. Y mucho más que, como ustedes bien han dicho, no todos son profesionales de la docencia. Más dificultades todavía, porque ustedes tienen que, el que no lo es, tiene que empezar a saber, a conocer qué son un currículum y cómo es que se puede encaminar en esta materia. La actividad que yo les voy a dejar es muy sencilla. El que no puede hacerla porque no tiene el currículum de su carrera o porque no tiene acceso a un currículum determinado, la va a hacer sobre lo que pueda tener. Y yo se la voy a evaluar de esa manera. Por eso les decía que ese libro que les propuse está muy bueno, muy completo, de Colectivo de Autores, para que ustedes lo tengan y puedan estudiar con él. No te asustes en este sentido, que vas a aprender en estas 4 clases. A lo mejor no vas a hacer un currículum, pero sí van a saber por lo menos cuál es la esencia del currículum, cómo se llega a fundamentar un currículum, cuál es la importancia que tiene, cuáles son sus características fundamentales. Y que no, lógicamente no tiene, yo diría que el currículum no necesariamente tiene que ser una cosa cerrada. Hay currículum abierto y currículum cerrado en que no podemos hacer ningún tipo de modificación porque eso es lo que está establecido. Pero les decía que hoy en la actualidad se utiliza mucho los currículums abiertos, que son aquel currículum que en la medida de la práctica le puedo ir incorporando. Claro, para eso están las facultades, como les decía, que tiene facultad de hacer una modificación en un currículum. Todo el mundo, nosotros no tenemos facultad para modificar un currículum de una carrera determinada. Lógicamente no estamos facultados. Quizás tengamos el conocimiento para hacerlo, pero no tenemos la facultad para poder desarrollar eso. A ver, ¿algún otro estudiante? Licenciada. ¿Sí? Una consulta. Como tesis de esta maestría que se está haciendo, ¿se puede hacer un diseño de una propuesta de currículum para alguna universidad? ¿Es válido en la tesis? ¿Sabría esa parte? ¿Como una investigación, usted dice? Sí. Bueno, como una investigación usted puede, lógicamente, una tesis de maestría, usted pudiera, por ejemplo,
poner la temática que usted quiere abordar, o sea, diseño o estrategia curricular para la carrera, suponer, un ejemplo, estrategia curricular para la carrera de Derecho. Usted hace su fundamentación, la problemática que tiene esa universidad, que no, el currículum o no responde a las necesidades, o precisamente usted analizó ese currículum con anterioridad y vio que tenía algunas dificultades, y ese desarrollo curricular que usted va a hacer va a tener un impacto desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la práctica, porque va a desarrollar más las habilidades y las competencias de los estudiantes. Usted se va a hacer el marco teórico de usted que va a utilizar para la investigación, va a tener todas esas bibliografías referentes a los aportes de ese currículo anterior, a las dificultades que va a tener, y bueno, va a tener también bibliografías de otros autores referidos precisamente a cómo se debe realizar un currículo, y usted lo argumenta bien y hace un diseño metodológico que responda a eso, y una propuesta que usted hace, que no pienso que nadie pueda refutarla. En definitiva, es una propuesta del autor basado en una problemática que existe. Y la propuesta final va a ser la fundamentación de ese currículum que propone. O sea, que no veo que no pueda hacer. Está bien, licenciada. Gracias. ¿Ya ustedes dieron diseño metodológico 1 o no? Sí. ¿Ya lo dieron? Ah, y ya tienen su investigación encaminada hacia el perfil. Sí, la tenemos. Ya. Bueno, entonces vamos a orientar la actividad que les vamos a dejar. Vamos a buscarla aquí un momentico para decirle la actividad. O en su caso, si no pueden, no pudieran porque no tienen acceso a un currículum, les voy a explicar lo que vamos a hacer. Dice la actividad evaluativa número 1, trabajo práctico, valoración del perfil profesional de la carrera. Dice, respecto al trabajo práctico número 1, valoración del perfil del profesional, deben tomar en cuenta los indicadores siguientes. Se trata de una valoración, o sea, una valoración que van a realizar ustedes, una valoración sencilla, es decir, la formulación de juicios críticos cualitativos acerca del perfil de la carrera en que se formaron, o en otras que le pueda servir de referencia. Quiere decir que si no tienen las que se formaron, le doy la facultad para que lo hagan en otra. La pregunta número 2, este perfil de profesional, siempre de la carrera en que se formaron, no. Le doy la facultad, como todos no son, no tengan acceso a lo mejor a ese perfil, que lo hagan en otra. Puede ser de su propia universidad o de otra. Lo importante es el entrenamiento en la formación de un juicio de valor referido a ese currículum que ustedes van a consultar. Los indicadores que van a valorar son si las competencias que conforman el perfil son cognitivas, procedimentales y actitudinales, educativas e instructivas, genéricas o específicas. Si el perfil contiene todas las cualidades que reclama el mercado laboral, lo cual se manifiesta en sus experiencias en el desempeño laboral. Y por último, la efectividad del cumplimiento del perfil en la práctica, según sus experiencias, según su propia experiencia. Ustedes van a tomar el perfil de su carrera o un perfil que puedan acceder a él para que no se complique. Yo se los voy a evaluar igual. No tengan miedo por lo que diga ahí. Lo podemos modificar inclusive después. Lo que quiero es que ustedes me den su valoración individual de ese perfil. Desde el punto de vista de los conocimientos, de las actitudes, y si creen ustedes que tiene competencia para ese mercado laboral que posteriormente van a ser utilizados por los estudiantes, y si es efectivo en la práctica, por las experiencias que ustedes ya tienen de conocimiento, de algo de conocimiento de currículum, porque realmente
Todos los días hay algo nuevo que aprender sobre algún aspecto de la realidad. ¿Comprende lo que van a hacer? A ver, ¿alguna duda? Licenciada, buenas noches. Sí, sí. Una consulta. Por lo menos la mayoría de las universidades y las carreras, la malla curricular está escrita por objetivos. Sí. Entonces, nosotros tendríamos que más o menos encaminar a que estas sean por competencia cuando ya están descritas por objetivos, porque es un proceso en el cual todavía, por lo menos en las universidades que conocemos, todavía no estamos encaminados a ese tipo de enseñanza-aprendizaje. Es verdad, es verdad. En la actualidad todavía nosotros no estamos encaminados, podemos decirlo así, cuando vamos a evaluar por competencia pasa lo mismo. Queremos evaluar por competencia, queremos hacer una rúbrica que sea perfeccionista, pero en realidad no tenemos en la mentalidad cuando vamos a formular un objetivo, porque lógicamente para evaluar por competencia también tenemos que formular objetivos, pero tenemos que ser capaces de formular un objetivo que mida esas competencias. Y no todos lo sabemos hacer, ni todos lo hemos logrado. Entonces, en esto hay dificultades. Lógicamente, usted lo pone, no hay problema ninguno. Usted pone que he consultado y he visto esta es una práctica, que es una práctica que no vamos a decir que en todo, porque no podemos ser absolutos con la realidad, pero sí que todavía vamos a decir que cuesta, que no es fácil aplicar y que en la actualidad todavía nos está haciendo un poco más difícil porque hemos tenido que cambiar todo. Hemos tenido que cambiar nuestro salón como digo yo, nuestro salón de actuación hacia otros. Y realmente es muy difícil dar, en la actualidad impartir por ejemplo, impartir una clase que no nos veamos, estábamos acostumbrados a otro sistema. Pero bueno, ya hemos ido sobre la marcha acostumbrándonos a esto. Y entonces sí, lo puede hacer, como usted dice, lo puede hacer. A ver, alguien más que tenga alguna duda, algo que no haya entendido bien. Vamos a ir las clases que nos quedan, vamos a ir precisando en la próxima clase, que empezamos compartiendo sobre la actividad, vamos a compartir sobre el currículum, vamos a ver un ejemplo de currículum, vamos a ver si podemos conseguir, porque a veces es difícil conseguir aquí un currículum. No todo el mundo una malla, como usted decía, no todo el mundo lo quiere dar, no todo el mundo lo quiere prestar. Y a veces no están de conocimiento general. Pero vamos a tratar de ejemplificar, como nos pedía, de ejemplificar lo más que podamos para darnos cuenta de cómo en la práctica, porque cuando manejamos los conceptos a veces nos enredamos un poco y no se comprende de mejor manera. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Alguien que no haya quedado satisfecho? Cualquier consulta, cualquier cosa que me quieran preguntar, estoy a su disposición. Si quieren anotar mi WhatsApp, mi teléfono es... Buenas se lo voy a noches. decir. ¿Sí? Bueno, una duda, Magister. ¿Cuáles serían en este caso los elementos más esenciales para el diseño curricular? De todos los componentes, ¿cuáles serían los elementos más esenciales, más fundamentales para un diseño curricular? No, para un diseño curricular todos los elementos son fundamentales, porque no podemos tener ese diseño si no tenemos la fundamentación. Y no podemos tener todos los contenidos si no tenemos los objetivos. Los objetivos son básicos. Yo te diría que los objetivos por competencia en un diseño curricular son básicos. Y lógicamente, si tenemos los contenidos y tenemos los objetivos y no tenemos los métodos y la metodología de cómo vamos a desarrollar, tampoco podemos ejecutar. Así que yo diría que todos son importantes, aunque los objetivos son fundamentales porque nos permiten a nosotros poder realizar, o sea, poder darle cumplimiento al resto de los aspectos del diseño. Les decía que mi teléfono es 71 68 56 91. 71 68
5691. Con el 591 delante. El que tenga una duda sobre la actividad evaluativa o una duda personal, me puede escribir que si en el momento no le respondí, casi siempre respondo en el momento, no se preocupen que yo le respondo en algún momento. ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? ¿Alguien que no haya quedado satisfecho? Por favor, ¿Sí? yo quisiera hacer una consulta. Buenas noches. Sí. Con respecto a la práctica número 1, nos dijo que, digamos, consigamos un currículum de alguna carrera o de alguna Sí. facultad y Sí. realicemos una valoración. No sé si entendí muy bien. Ajá. De alguna carrera, porque si es de la de usted, la que hicieron ustedes, felicidades, está muy bien. Y si no puede ser, porque le es difícil conseguirlo, otro currículum y hacer una valoración. Usted haga una valoración desde los aspectos que se dan en la actividad y eso es lo que hay que, una valoración, no un documento, 4 cuartillas, no, una valoración general. Con sus palabras, muy sencillo. No se complique porque después hay 4 días de prórroga, sencillito lo pueden hacer. Ya, Para con que no se respecto compliquen a tanto. De todas dónde formas, si podemos hay conseguir. alguien que por asuntos de trabajo no pueda realizar la actividad, también lo comunica y le damos una prueba. Ok, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún estudiante que quiera decir algo más? Ya les mandé el número, como lo estaban pidiendo por aquí, por el chat, ya se los di. Repito, 71, 68, 56, 91. ¿Satisfechos quedaron? ¿Por lo menos comprendieron algo? Sí, licenciada, perfecto. Ya, ya. Bueno, muchas gracias, que todos tengan una bonita noche. Les deseo mucha salud para todos. Cualquier duda me la consultan. Si no pueden hacer la actividad, me llaman. Y ya creo que estamos en tiempo. Sí. Ah, Ya nos podemos desconectar entonces. Bueno, hasta luego entonces. Vamos a desconectarnos. Hasta luego, doctora. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Buenas noches, muy buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Es la 1 de la tarde.